Gracias por venir. Gracias, Luis, gracias por invitarme. Vas a tener que hablar todo el tiempo porque mirá lo poco de voz que me queda. Ya me convenciste de venir, o sea que de acá ahora es más lo que vos quieras. Estás entregado, Totalmente. estás entregado. La última vez que hablamos al aire fue en tu programa de radio, en Radio con Vos, por supuesto, y disentíamos respecto a si es el peor gobierno desde la recuperación. Culpa tuya, porque cada vez que voy a tu programa decís ordená de mejor a peor o como quieras los gobiernos. Yo sostengo que el gobierno de Alberto Fernández es el peor desde la recuperación de la democracia. ¿Qué decís? Y me parece que la tabla de posiciones es una trampa. Vos me podés acusar de que yo hice esa trampa y entonces que no tengo derecho a decirlo, pero bueno, es un formato que te obliga a hacer comparaciones que son tramposas. Es muy difícil comparar un gobierno terminado con un gobierno que está en tiempo real. Es muy difícil comparar un gobierno que recibe una deuda enorme que uno recibe que no recibe, un gobierno que recibe inflación que uno que no recibe, un gobierno que tiene pandemia, un gobierno que no tiene pandemia, un gobierno que tiene sequía, que el otro. Hay mil razones para que pueden explicar. Lo que sí me atrevo a decir es que en lo económico, que es lo que define lo que el destino de Argentina, es un mal gobierno. Y que venimos de varios gobiernos seguidos que son muy malos en lo económico. El último gobierno de Menem fue malo en lo económico, el gobierno de la Rúa fue muy malo, los dos gobiernos de Cristina, sobre todo el segundo, pero los dos fueron malos en lo económico, el de Macri fue malo y este fue malo. Entonces, la acumulación de gobiernos malos en lo económico nos deja donde estamos hoy, ¿no? Deliberadamente dejas afuera a Néstor. A Néstor Kirchner lo dejó afuera, a Duhalde lo dejó afuera y dejó afuera el primer gobierno de Menem. La anomalía, me parece, y quiero compartirlo con vos, es que hoy funciona la pregunta de quién gobierna, lo cual me parece tremendo que estemos haciendo. ¿Corresponde esta pregunta? Sí, totalmente. A ver, a mí me parece que en cada uno de los casos yo podría explicar que el problema no es económico sino político. Y en cada uno de los casos por diversas razones. Podría explicar, tampoco es una verdad revelada, pero es como yo lo pienso. En el caso de este gobierno hay una anomalía, una patología de origen, que es esta que vos marcás. Entonces vos tenés, más allá de que no se sepa quién gobierna, ese es el tema, no es que se sabe, no es que gobierna Cristina y Alberto no es que gobierna Alberto y Cristina no es que gobierna Massa, es que no se sabe quién gobierna. Entonces esa anomalía, y no solamente eso, sino que es muy evidente que hay una diferencia muy fuerte ideológica entre lo que Cristina o Máximo Kirchner creen que hay que hacer con el país y lo que creen los sucesivos ministros de Economía que designó primero Alberto Fernández y después entre los dos cuando designaron a Massa. Cada vez que asumió un gobierno, un ministro de Economía, Guzmán, Batakis, etcétera, dijo, bueno, tiene que haber equilibrio de las finanzas públicas, tenemos que subir tarifas, por ende, tenemos que arreglar con el fondo, y Cristina no quiere eso. Entonces, más allá de que tengan razón o no los ministros de Economía que eligen, el plan que ellos intenta poner en marcha no se puede poner en marcha porque se traba desde el cristinismo y entonces ya no hay plan. Y entonces no hay plan frente a una situación bastante de descalabro como la que hereda la Argentina cuando asume Alberto Fernández, más la pandemia, más la pospandemia, más la guerra en Ucrania. Si encima vos no tenés el plan, es muy lógico que termine en un descalabro muy fuerte con una inflación del 100 y pico %, ¿no? Ahora vos dijiste, no se sabe qué quieren Máximo y Cristina, que es muy distinto. ¿Te animás a saber? No. Porque a mí me cuesta. No, porque el tema es que no hay porque si Cristina es el poder entre el frente de todos, que lo es un poco, o quizás sea la más poderosa de los tres, y está convencida de algo, lo que correspondería es que le diga a Alberto, bueno, está bien, de ahora en más el ministro de Economía lo pongo yo, el secretario de Comercio Interior lo pongo yo, y tal lo pongo yo, y hago el plan económico que tengo en mente. Pero no, es como que se reserva un rol de auditora, ese rol de auditora se ejerce de una manera bastante cruel, y entonces cualquiera de los ministros de Economía que se han sucedido o ministros de Producción quieren poner en marcha una mirada sobre la economía. Tienen un tuit, una carta o un qué sé yo qué. Exacto. Y entonces lo que vos ves, y entonces lo que te da bronca es que, a ver, doy un ejemplo. Uno puede discutir si el acuerdo con el fondo es bueno o malo. Por supuesto que se puede discutir. Ahora, en el momento en que se decide acordar con el fondo y el ministro de Economía que vos pusiste dice, ya está el acuerdo, vos al demorarlo un año, que es lo que se demoró desde que Guzmán dijo está el acuerdo hasta que se firmó, vos tuviste que pagar un montón de vencimientos con el fondo, alrededor de $8.000 millones. Si vos hubieras arreglado antes, eso se posponía
te ahorrabas esos 8.000 millones de dólares y probablemente no tenías ni la inflación, ni la corrida contra el peso posterior, ni la brecha, porque tenías reservas que te bancaban. Y ese tener reservas te permite tener más reservas porque hay menos demanda de dólares, porque no la expectativa. Al trabar el tiempo que se hace de acuerdo, por más que sea malo, que no entro a discutir eso, porque después uno tiene que tener elementos para decir qué alternativas, hasta dónde, cómo, por supuesto que es muy fino una negociación y uno tendría que conocerla. Al trabarlo, el país pierde 8.000 millones de dólares. Esa es una mirada que me parece que hay que resaltar, que no se escucha lo que estás diciendo. O sea, no era solo una pelea política, perdiste 8.000 millones de dólares. Claro. Que, digo, hoy 8.000 millones es una fiesta. No, esperá, y si vos haces los cálculos de lo que perdió el Estado por importar energía desde que en la época de Cristina se pierde la soberanía energética por razones que, bueno, es complejo de analizar rápidamente. O si vos haces el cálculo de cuánto se gastó de más por no actualizar tarifas con la inflación, te querés morir, son 120.000 millones de dólares por un lado, 80.000 millones de dólares por el otro, son fortunas incalculables y el país estaría distinto. Entonces, bueno, vos, esto no es una mirada desde el macrismo, por cierto, es una mirada que te podría explicar, si se animara a hablar con todas las letras, Matías Culfas, o te podría explicar Martín Guzmán, o te podría explicar Emanuel Álvarez Agis, o por ejemplo la persona que era clave en la estructura del Ministerio de Economía que manejaba Kicillof, que era Nicolás Arceo, en relación a la energía, haría el mismo cálculo. Es como bastante surrealista lo que ha pasado. Pero voy más directo. ¿Qué es Cristina Fernández de Kirchner políticamente hablando? Y es una mujer muy capaz, políticamente, muy intensa, es una mujer que tiene el apoyo de un sector geográfico del país que hace que defina en su favor cualquier interna peronista, pero es una mujer que al mismo tiempo es rechazada por la mayoría de la población, que creo que no le alcanzan los votos para volver al poder, que entiende que para poner el poder a alguien tiene que poner a alguien moderado que convenza a los sectores medios, pero que después no es capaz de asumir la decisión que toma. Entonces, uno tras otro moderado que pone, lo va de alguna manera limando, debilitando, acorralando. Esto desde Insaurralde, pasando por Scioli, agregándole a Alberto Fernández y ahora Massa. Es un patrón de conducta, ¿no? Pero digo, desgloso algunas cosas de una mujer intensa. Tenemos casi la misma edad. Antes nos decíamos hincha pelota, ahora se dice intenso. No, es como que tiene mucha energía. La intensidad puede usarse para bien o para mal. Yo me refería que hay políticos que tienen el fuego sagrado. Menem tenía el fuego sagrado, claro. Cristina tiene el fuego sagrado, no hay duda de eso. Macri tiene el fuego sagrado, Macri es un dirigente de una jerarquía en términos de dirigencia de político enorme. Después juzguémoslo como gobernante, como a Cristina, pero como dirigente, un hombre que armó Juntos por el Cambio. Es una formación política nacional, resiliente a las derrotas, capaz de generar un montón de dirigentes en todo el país. Es la primera formación política que se arma desde Perón, desde el peronismo. Tiene lo que armó Macri, lo pone en un nivel como de astucia y de determinación política, en un nivel muy, muy alto. Después, bueno, Cristina y Macri tienen eso en particular, y después cuando gobiernan o cuando forman parte de un gobierno, hasta ahora han hecho mucho daño, ¿no? Pichetto dijo los otros días, Durán, ahí sentado, dijo, no hay que descartar un encuentro. Pichetto lo propuso, el enfrentamiento Macri-Cristina, no es tiempo de suplentes. Durán no lo descartó, dijo, lo veo difícil. ¿Ves posible un 2023? Y en ese caso, ¿qué leerías si otra vez volvemos a Macri o Cristina? Y veo un camino muy difícil para el país. En cualquier caso es un camino para el país, pero si esa es la alternativa es un camino muy difícil. Mira, yo estuve trabajando estos días sobre el tema Brasil. La polarización Lula-Bolsonaro llega a niveles que son psicodélicos. Que ayer Lula en un comunicado desmintió tener un pacto con el diablo. Explícame a quién le está hablando. Y no es que estoy diciendo que Lula está loco. Es que hay mucha gente que vota a Bolsonaro y que cree que el diablo existe, que el diablo se corporiza en algún momento y te ofrece un pacto, y que Lula se ha encontrado con el diablo y lo ha firmado. Yo he entrevistado a pastores evangélicos que le preguntás el 30 de octubre que se juega Dios, la familia y la libertad. No es un programa económico, qué sé yo. Y del otro lado, preguntás a un diputado del PT y te dice se juega la democracia o el fascismo. O sea, hay una mitad de la población que cree que del otro lado hay deicidas y la otra mitad que cree que del otro lado hay fascistas.
es muy difícil armar un país así, porque es muy difícil en las relaciones cotidianas, en la forma que cada uno ve el mundo, la información que consume. Son como dos mundos. El otro día hablaba con un pastor evangélico y le decía, ¿y si es tan malo Lula? ¿Por qué 55 millones de personas lo votaron? ¿Quién dijo eso? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral. Ustedes los de izquierda siempre inventan esas cosas. Y le digo, no, lo reconoció Bolsonaro. Ustedes los de izquierda son los medios de comunicación que mienten. Wow. Y entonces vos encontrás una cosa donde es como una dimensión. A mí me parece que Cristina y Macri, ¿cómo decirlo?, ocultan la impericia que tuvieron en términos técnicos, que perjudicó mucho a la economía argentina, detrás del discurso binario. Entonces uno es, yo soy el bien contra los medios hegemónicos, los empresarios, Estados Unidos, lo que sea, y todo aquel que me critica es parte de eso, y encolúmnense conmigo porque yo soy el bien contra ese mal, y entonces la discusión es entre el bien y el mal, no ¿qué vas a hacer? Y Macri lo mismo, el populismo que destruyó la Argentina, yo voy a destruir el populismo, esta vez de verdad se van ahí, los vamos a pasar por encima. Y vos decís, está bien, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer una estructura macroeconómica que no se produzca el descalabro que se produjo cuando vos...? Eso no se explica. ¿Por qué no se explica? Porque lo que se construye es una lucha del bien contra el mal que termina siendo abstracta, pero a mucha gente la convence, la distrae y además genera núcleos duros de apoyo, porque el que odia... Traigo lo que decís de Brasil, hacer religiosa una discusión política o técnica, por decirlo de alguna manera. Bueno, y el tema en la Argentina es técnico. Y claro. Es técnico, es cómo estabilizás. Entonces hay una discusión, bueno, ¿cuánto de tarifas? ¿Cuánto de...? Y el que quiera ganar debería explicarlo claramente. ¿Cuánto de tarifas? ¿Cuánto de dólares? ¿Cuánto de salarios? ¿Cómo haces para generar autonomía energética? La soberanía energética es muy importante. ¿Cuál es el camino hacia el futuro? Más allá de que si derrotás a la derecha o el populismo, claro, que es secundario. Porque si vos gobernás bien, vas a derrotar a cualquiera. Pero digo, ¿Macri es candidato? No sé. Los números ni a Cristina ni a Macri le dan bien. Pero digo, alguien que escribe Primer Tiempo, ¿para qué? Que dice en España, yo voy a ver cómo está el frente, y si no, voy a... A mí me parece que está... Si él quiere ser candidato, tiene todo derecho a hacerlo, tiene que ganar la interna. Y ahí hay que ver qué es lo que pasa con los intendentes, con los gobernadores, con el radicalismo, cómo se divide ese sector que de Juntos por el Cambio, que está como dividido en tres, ¿no? Está el sector más duro del PRO, el sector más moderado del PRO y el radicalismo. O sea, Bullrich, Macri, Larreta y Manes Morales. Entonces hay tres que pueden unirse de dos maneras. O todo el PRO con una fórmula contra el radicalismo para evitar perder, porque si van separados puede ganar el radicalismo y ahí tendrán que negociar, o todos los moderados contra los duros, claro, para evitar que los moderados pierdan. Falta un montón. Y dedicarse a cada uno de estos episodios se hace un poco tedioso, salvo que digan algo. Por ejemplo, lo de Manes quiere decir algo. ¿Qué es Manes? No, Manes es una pregunta todavía, ¿no? Es algo que va recorriendo como algo nuevo, habla en parábolas, en aforismos. Bueno, la verdad es que va a ser con las tarifas y te dice empatía, no es muy claro lo que es Manes. Tira, sí, cosas de... Mindfulness. Claro, exactamente, de coaching. Yo tengo que darle ánimo a la población. De cualquier manera, que haya dicho lo que dijo acá en La Nación Más el otro día, que simplemente dijo, hubo operadores de inteligencia trabajando en la justicia, hubo trabajo de inteligencia, ni siquiera mencionó a Macri, saltaron como si fueran realmente nada. Es que a mí me pareció, vos sabés que yo lo hablé con... Muy impresionante la reacción que hubo ahí. Lo hablé con Majul el lunes, él no estaba convencido que fuera tan fuerte. Digo, Luis, fue pasar. De hecho, él lo deja pasar. Esta cosa de, porque habla de populismo primero constitucional y después de institucional. Digo, vino a decir esto, o sea, viéndolo como espectador... No lo tengo claro. A mí me parece que fue a decir eso. No lo tengo claro, pero la reacción, ¿qué pasa? No se puede discutir, es muy evidente. Hay una nota de Pagni de hoy en La Nación que es... Demoledora. Demoledora respecto de la manera en que Macri manejó los servicios de inteligencia. Voy a decir, no fue Macri, fue arriba, perfecto. O sea, no fue Cristina, fue Lázaro Báez y Cristina no sabía nada. Claro. No fue Macri, fue Arribas y Macri a la persona que le alquilaba. Y mientras tanto, ¿qué opina Macri de que lo seguían al Conadamón? ¿Alguien escuchó, escribió 2 libros? ¿Escuchó qué opina de todo eso? ¿Escuchó qué opina de que había gente de inteligencia que iba, de su aparato de inteligencia, que iba a ver jueces para pedirle que pongan preso a Pablo Moyano? ¿Qué es lo que opina de eso? Que se quede callado respecto de algo que es muy evidente que hicieron debajo de él, y bueno, muestra que en algún lugar avala
o que en algún lugar no quiere meterse en ese despelote. Y es un tema institucional grave, y Claro. que todos reaccionen a coro, porque Manes sugirió una crítica respecto de eso y revela que en Juntos por el Cambio hay cosas de las que no se pueden hablar. Y Pañi es todavía más demoledor porque él dice, habló superficialmente Manes, porque él da todas las explicaciones, Arribas, Magdalani, Larcher, etcétera, etcétera. A mí la impresión que me da que Juntos por el Cambio no logra peronizarse en este sentido. Cuando el peronismo discute es enriquecedor, cuando Cambiemos discute es rupturista. Sí, no sé, el peronismo durante mucho tiempo le costó. Criticar a Cristina era motivo de marginación, expulsión del peronismo en su momento. Después buscaron la manera, pero sigue siendo muy cruel la discusión interna. A mí me parece que hay que evitar la trampa del bien y el mal. Una persona puede simpatizar con una mirada que dice, bueno, técnicamente lo que me interesa más la justicia social que el desarrollo. Y privilegio eso sin descuidar lo otro. Una persona puede decir lo contrario. Yo prefiero el desarrollo, generar riqueza. Entonces, eso, al final, eso son discusiones filosóficas, ideológicas que se dan en cualquier sociedad. Eso es la centroizquierda y la centroderecha. En cualquier sociedad democrática. Ahora, si en lugar de eso vos sos el bien y el otro es el mal, ahí se confunde. Cuando decís, che, pero Macri blanqueó dinero de su familia, hizo un decreto para que blanquee su familia, blanqueó. El que es el bien te dice, ¿vos cómo se te ocurre decir una cosa así de mí que soy el bien? Y lo mismo de Cristina. Y la cantidad de elementos que muestran que en muchas cosas hay reacciones en espejo, que muchas reacciones son parecidas, que muchas prácticas en términos de honestidad y corrupción en Cristina y en Macri no tienen cómo explicarlas. Entonces eso muestra en todo caso que la política argentina es así y vos mostrás que sos mejor. ¿Macri y Cristina en términos de corrupción se parecen? No sé si se parecen, pero uno ve elementos donde muestra que personas honestas no proceden de esa manera. Es decir, que Macri haya... Bueno, en principio Macri fue condenado en segunda instancia en la época de Menem por contrabando de autos y fue salvado por la Corte Suprema menemista. Pero después vos tenés blanqueos de la familia gracias a decretos que hizo él modificando la ley Contra la ley. contra la ley del blanqueo. Hay discusiones muy fuertes. Si vos te ponés a fijar la obra de soterramiento del Sarmiento, bueno, hay todo tipo de investigación, una investigación de un fiscal que muestra cómo hubo coimas, que el grupo empresario que tenía a Odebrecht y a Calcaterra derivaban hacia primero Ricardo Jaime, después Julio De Vido, y todo ese camino común que termina en la decisión de Macri mediante un decreto que le hace firmar a Michetti para financiar el soterramiento de Sarmiento directamente desde el Estado argentino, recibiéndolo la empresa de la familia. Toda la discusión sobre Correo, bueno, muestran un montón de... A ver, ni vos ni yo estamos en los Panama Papers. Esas son discusiones que Juntos por el Cambio debería dar profundamente. Ahora, cuando vos decís esto, vos decís, estás diciendo que somos todos lo mismo. Nadie dice que son todos lo mismo. Cristina, todo lo de Lázaro Báez, bueno, muestra una conducción de los dos polos de la política argentina que se permiten hacer cosas que las personas normales no hacen. Como no escuché el comentario completo, te lo pregunto. ¿Quisiste decir que preferías que no la condenaran a Cristina? Dije dos cosas de eso. En general, cuando a uno lo critican por algo que dijo, yo tiendo a pensar que tiene razón. De verdad, ¿eh? Digo, algo hice mal para que lo que dije sea difícil de explicar. Entonces, yo lo primero que dije es que cuando se planteó la discusión sobre Lula, lo voy a explicar así, Lula tenía que ir preso. Y yo decía, no está condenado, no está en tercera instancia, esto interrumpe la democracia. Hay mucha gente que va a querer votar a Lula y no va a poder votarlo porque lo ponen preso mientras tanto. Y decía, acá hay dos valores en juego. La democracia funcionando normalmente, así que cada cual pueda votar a quien quiera, o la justicia. Y hay veces que hay dilemas en un sistema. Vos decís, si la justicia actúa, si fuera culpable Lula, interrumpe la democracia. Pero si lo deja presentarse, permite la democracia, pero impone la impunidad. ¿Qué preferís en ese caso? Bueno, en el caso de Brasil quedó muy claro. Lula fue liberado por la Corte Suprema, se presenta ahora, saca 55 millones de votos, y la vez pasada no se pudo presentar. Bolsonaro ganó porque no se pudo presentar, hubiera ganado igual. Y si no hubiera ganado igual, ¿cómo fue ese acto democrático? ¿Fue lícito? ¿Fue ilícito? Fue claramente interrumpido por un proceso que no había una condena.
Acá en la Argentina, por suerte, eso no se va a dar, porque la Argentina tiene requisitos muy extremos para que un líder político importante vaya preso o sea inhabilitado para ocupar cargos, con lo cual es un tema abstracto. Pero el dilema sigue estando, y no es la única vez que tiene un dilema la justicia con la democracia. La obediencia debida fue un dilema para Alfonsín. Hoy recordamos con toda la justicia del mundo el juicio del 85, pero después vino la obediencia debida. ¿Y qué planteaba Alfonsín? Bueno, si yo no doy la obediencia debida, hay rebeliones militares y no hay democracia. Prefiero privilegiar la democracia antes que la justicia. Esos dilemas las sociedades democráticas las tienen siempre. Uno puede hacerse, es muy gracioso porque quienes tienen posiciones extremas de esto, después tienen posiciones muy permisivas respecto de otros que no son Cristina. Claro. Pero de cualquier manera esos dilemas existen. Creo que por suerte en todos estos años la justicia fue avanzando, investigando a Cristina. Yo no creo que en todos los casos sea persecución, creo que esta causa es una causa que legítimamente se tiene que discutir, los jueces tendrán que tomar una decisión que, dicho sea de paso, es muy difícil porque se puede justificar una decisión o la contraria, pero, y por suerte, ella si quiere presentarse se va a poder presentar la próxima vez o la siguiente, porque hay fueros, porque bueno, hay todo tipo de recursos, Sí, a ver, hasta que la Corte Suprema se expida. recursiva. Exactamente. ¿Qué te pasa cuando te encontrás en el bar con alguien y te dice, pero Cristina Macri, pero empiezo por Cristina. Pero Cristina se la llevó, no me digas. Y yo creo que tiene razón. Se la llevó. No Cristina, la familia. Ahí hay una fortuna que nunca se puede explicar. Esos $4 millones en la caja fuerte de Florencia. Cash. Claro. Pero además ella lo dice. Ella dice, hay muchos lugares, por ejemplo, vos lees sinceramente, el momento que cuenta cómo sacó la plata en el 2001, el presidente del Deutsche Bank fue a la casa a explicarle cómo ser contado con liqui para sacarla del país, porque Néstor yo le había dicho que la plata se nos queda. Hay un lugar de la plata en la familia Kirchner que es inocultable. Y después, uno puede discutir si hay pruebas directas sobre Cristina en la causa de vialidad, pero que hubo favoritismo sobre un empresario particular, que es el que construyó la boda de los Kirchner y además alquilaba. Bueno, es muy... Y conociendo la estructura de poder, uno puede decir, bueno, es evidente que ella sabía y que no intervino. Además se discutió el caso de Lázaro Báez, lo viene discutiendo Carrió desde el 2004. ¿Cómo que no sabía? Claro. Ahora, después como juez, si vos no tenés un WhatsApp, no tenés una reunión, no tenés un comentario, no tenés alguien que diga, ella me daba las órdenes, Un decreto, claro. algo, y tenés un margen del famoso principio, que vos lo conocés mejor, en caso de duda se favorece al acusado, puede justificar que un juez la condene o que no, o que la absuelva. Y ahí hay un margen de discrecionalidad. Discrecionalidad, exacto. Que algunos dicen arbitrariedad. Y el pibe, el militante de buena fe, no digo el tipo... El que no se convenció hasta ahora. La idea de que del otro lado está el mal, es eso, ¿no? Enceguece al que se cree que está del lado del bien. Pibe, militante, periodistas que 2 días después de la tragedia de 11 salieron a decir fue el maquinista. 2 días después, o sea, no después de haber analizado la causa, testigos, 2 días después ya estaban diciendo eso. ¿Cómo se puede discutir? ¿Cómo se puede discutir con alguien que cree que Lula tiene un pacto con el diablo? El bien y el mal, que por ejemplo atraviesa el atentado contra Cristina. Estamos ahí una pistola en la cabeza de la vicepresidenta y estamos de vuelta en bien y mal. Sí, ahí me parece que se está discutiendo de manera menos pasional eso. Me parece que los primeros días fueron quién es el que odia más, eso por suerte se apagó, y ahora estamos viendo los hechos, y todos estamos mirando con particular atención los hechos. No veo que, por suerte esta vez, más allá de la abstracción de los discursos del odio y esa porquería que hizo un canal de televisión mostrando caras de periodistas el primer día, después frenó. Y los hechos por ahora muestran 2 acusados directamente, 2 cómplices, 4 detenidos, y un grupo de jóvenes, de alguna manera intelectualmente o personalmente, que se empieza a ver que están vinculados a un discurso muy radical, donde decir vamos a matar a Cristina no era una aberración, sino una normalidad. Hay un grupo que no es obviamente no es kirchnerista, que en todo caso tiene que ver con un fenómeno que en los últimos años se ha producido de manera bastante espontánea en las redes de comunicación, que hay youtubers, instagramers, donde vos decís kirchnerista y te ponen bala, y eso se ve como y bueno, parece que esta gente se la tomó en serio. Si además... ¿Queda ahí? El turco, así me decía anteayer, o no me acuerdo cuándo vino, a él no le gusta la palabra lumpenes, pero es un grupo de descarte de gente que está fuera del sistema que usa esto que vos decís.
las redes, YouTube, que yo que para incorporarse, y donde el nivel de violencia de matar a una persona es una herramienta más. Ahora, decididamente no hay elementos hasta hoy, porque esto se está desarrollando para suponer que esto es un autoatentado, y no hay ningún elemento para suponer que esto es una conspiración internacional de sectores de poder para matar a Cristina. Hasta hoy. Lo que se ve es esto que se ve, y una gran pregunta de cómo no la cuidaron. ¿Cómo no la cuidaron? Si los días previos, desde el sector del kirchnerismo, se hizo lo imposible por correr del lugar a el operativo de seguridad del gobierno de la ciudad. Y Máximo Kirchner decía, están buscando que muera un peronista. Bueno, ahí había que extremar la seguridad, claro, pero segundo a segundo. En el pre y en el post. A mí me sigue impactando mucho el post. Ves un nivel de improvisación ahí que, bueno, cada cual tiene derecho a suponer lo que sea. Yo supongo, pero yo soy lo menos conspirativo del mundo. Yo supongo que es un nivel alto de improvisación y nada más que eso. Vamos viendo. O sea, no va a pasar nada. No conviene ensayar un hecho de magnicidio. No, vamos viendo. Yo creo en eso, en que es típicamente argentino. Igual menos mal que no se le la bala. Pero, menos mal. Ahí, qué sé yo, hubo una especie de milagro democrático increíble. Bueno, ahí Cristina trae a Dios y la Virgen. Bueno, qué sé yo. Yo soy agnóstico. Entonces, bienvenido. Igual soy agnóstico, pero creo en Dios. Creo que existe, pero soy agnóstico. No sos agnóstico. Voy y vengo. Tengo una mala pero no creo que, no veo por qué intervendría acá y no para salvarlo a Rabin. ¿Qué por sé ejemplo? Sí a Bolsonaro. Si es que Dios interviene en estos casos, se ve que es un hombre de amplitud ideológica, porque salvó a Bolsonaro y salvó a Cristina. Es muy bueno. Dios está... Es amplio. Claro, Dios está... Lo que pasa es que... ¿Cristina es de izquierda? No, bueno, pero ella y Bolsonaro se ven como antagonistas. Se autopercibe de izquierda. Sí. No sé, depende, el momento, va, viene, qué sé yo. ¿Qué te da curiosidad? ¿Qué te da curiosidad personal de Cristina? No, a esta altura es como un familiar, ¿viste? Son muchos años de convivir con Cristina, de mirar, de analizar. Personaje muy cristalizado ya. En todo caso, no me atrevería a asegurarlo categóricamente, pero para mí Cristina está hace muchos años en un declive, que es un declive en serrucho, que por el momento Macri la revivió en el 2018 al 2019, la revivió hasta ahí porque puso otra persona, ella se pelea, ahora se ve que su nivel de adicción es cada vez menor, y me pregunto cómo termina la historia, cómo va a convivir ella con ese... A ver, nos pasa a todos a determinada edad que empieza la cosa a caer. ¿Cómo va? Pero es una pregunta personal, tampoco es que... Está en decadencia, políticamente hablando. En declive, digamos. Pero en cualquier caso me parece un tema secundario. El tema central de la Argentina es cómo se estabiliza. No es un tema de juego político, de tal figura, de tal otra figura. ¿Cómo se estabiliza? Que el otro día, por ejemplo, Rubinstein, cuando presentaron el presupuesto, dijo, tenemos dos problemas. Un problema de déficit fiscal que genera una cantidad de emisión y eso explica el 40% del 90% de inflación que tenemos ahora. Y después la puja distributiva. Es decir, los empresarios ganan más de lo que ganan y los precios altos hacen que los salarios empiecen a ser cada vez más altos y bueno, lo que era un gran acuerdo hace 5 meses de 60% ahora es 115%. Entonces va a una velocidad muy grande. Entonces vos ahí tenés que buscar cómo hacer para, si ese diagnóstico es correcto, y yo creo que en general los planes de estabilización tuvieron esas dos patas, si por un lado bajar el déficit y por otro lado hacer un acuerdo para que la dinámica no te lleve puesto. Bueno, ¿cómo se hace eso? Este gobierno lo puede hacer. Es evidente que en el conflicto de neumáticos había un sector del kirchnerismo que apoyaba los reclamos de los trabajadores. Entonces eso le daba energía para que... O Moyano pide 130% y es parte del Frente de Todos. Entonces no están pudiendo esa segunda parte del 50%. Entonces en el momento que Moyano dice 130, no sé, la anónima te sube 130 para cubrirse y ganar rápido para la inflación porque cobra ahora, como explicó Brown la vez pasada, y paga lo que compró a 6 meses, entonces es una diferencia gigantesca, y todo eso que vemos que se ve muy bien en el libro de los 80, el libro de Torres, se ve perfecto, esa pelea. Entonces, ¿cómo se desinfla eso? Y tiene que haber una conducción política que haga entender que toda esa pelea te garantiza tu pedacito cada vez, pero hace un desastre. A nivel, claro. Y después, el recorte del déficit es una operación muy sofisticada. ¿Qué te desencanta? ¿Qué, Alberto Fernández?
No, nada, nada. A ver, a mí el día que Cristina designó a Alberto Fernández me alivió, porque por las características personales de Alberto Fernández no me imaginaba que iba a ser un presidente que echara todo el tiempo leña al fuego. Y creo que la designación de él, aún con todo lo que pasó, además de la crítica económica, te puedo hacer muchas otras críticas, aún con todo lo que pasó en este periodo presidencial, si hubiera estado Macri o si hubiera estado Cristina, la leña al fuego, el país dividido, hubiera sido más difícil de atravesar que ahora. Entonces, así como merece muchas críticas por cosas que no hizo, también merece algún reconocimiento por otras cosas que no hizo. No es un tipo que reaccione a cada cosa que le dicen con más insulto. Y entonces eso que yo pensé que iba a pasar, más o menos pasó en términos de... Después uno puede pensar, la gran pregunta para él es, de haber sabido que Cristina, que tu relación con Cristina iba a ser como finalmente fue, ¿hubieras agarrado igual? Porque mucha gente le decía no cambió. Y él decía sí cambió. Sí, claro. Y bueno, ese diagnóstico es evidente que, yo no sé qué pensará él en la intimidad, pero es evidente que estaba equivocado. Estaba muy equivocado porque ella, inmediatamente que él asume, ya le empieza a marcar la cancha diciéndole no escuche la tapa de Clarín, presidente, escuche. El primer día, a los pocos meses, es el aniversario del 10º aniversario de la muerte de Kirchner y le falta al acto. Y no había todavía ni acuerdo con el fondo, era plena pandemia, le traba las vacunas, la Pfizer. O sea, eso es una historia de este tipo, no me lo banco, no lo tolero, no lo... Ahora, es irresponsable haber asumido la presidencia cuando el esquema de poder era ese. Claro. Entonces, la pregunta para mí es esa, es volver a ese 18 de mayo, cuando ella anuncia, bueno, ¿qué hablaron ese día? ¿No hablaron que se tenían que poner de acuerdo, que no bastaba hacer un acuerdo para ganarle a Macri? Esa es la pregunta. Después, el tiempo dirá la mirada sobre estos 4 años. Hay 2 o 3 elementos que me hubiera gustado que pasara. Que el presidente de la foto del comienzo de la pandemia fuera un presidente real. Cuando él rompe con Rodríguez Larreta el día de los fondos... Que le saca los fondos. Bueno, ya no es ese. Cuando él hace la foto, la fiesta y se revela, y no es ese. Después cuando gana contra Cristina, que es una batalla impresionante, que él le gana las peleas sobre el fondo y la derrota en el Congreso públicamente, bueno, a partir de ahí, de repente tenía una tercera oportunidad y después se entrega a Culfas, se entrega a Guzmán, o bueno, cada cosa se puede explicar, pero termina acorralado y termina en una situación muy débil. Y hay una dinámica ahí que te frustra ver gobierno tras gobierno innecesariamente siendo derrotado por una situación que es muy difícil pero claro, si vos enfrentás a Argentina como la Armada Brancaleone, claro, es muy difícil ganar, ¿no? Es difícil hacer esta pregunta a un psicólogo. Cada vez que tengo uno ahí, siento que sabe que va a contestar. ¿Quién sos? ¿Quién soy? Bueno, a ver, en orden de importancia, soy un papá de hijos grandes, pero papá. Soy una persona que en su vida ha vivido una historia de amor fantástica de 30 años. Soy un periodista. No sé si eso es bueno o malo, me gusta mucho. Uno tiene placeres a veces que no son muy útiles. No creo que nuestra profesión sea de las más útiles que hay. Creo que hay muchas más útiles. Pero yo estoy seguro que no. Pero es lo que soy y me apasiona. Creo que soy un buen amigo. Creo que soy muy desprolijo. Creo que soy hincha de Estudiantes, eso también me importa bastante. Y eso más o menos. Nada menos. Pero estoy hablando demasiado bien de mí. Estaba pensando, ¿qué puedo decir malo? No, pero me gusta que arrancás definiéndote como papá. ¿A qué se parece el abrazo con un hijo? Mira, yo me acuerdo un día que me conmovió mi viejo, porque estábamos en Navidad y mi hijo tenía 1 año. 1 año y un piquito, y lo tenía parado acá y estábamos jugando nariz con nariz. ¿Viste cuando tienes un bebé lo toqueteas? Es muy lindo eso. Y el bebé... Morfable. Claro, el bebé se divierte y gorgojea. Y mi viejo de un costado decía, ¡ay, qué lindo! Dijo. Y yo percibí algo ahí de él hacia mí, ¿entendés? Claro. Lo que él habrá disfrutado cuando nosotros éramos chicos. Y esas cosas... hay pocas cosas más gratificantes. Y después verlos crecer y ver lo que te hacen cambiar a vos
de tu mirada, de lo que vos querés que ellos sean y cómo ellos van peleando por ser ellos mismos y cómo vas cambiando para dejar entrar una persona que es autónoma y que te cuestiona y bueno, eso. Me gustó que dijiste, soy un hombre que vive una historia de 30 años de amor. Sí. Si hablo más de esto me matan porque hace, digo, de su bajo perfil una religión, pero sí. No te pregunto de ella. No, y te lo voy a decir de esta manera. Uno hace lo que puede en la vida, con lo cual no hay recetas. Pero si yo te cuento lo que yo viví, creo que la pareja estable con una persona que amás es el mejor de los formatos. Ahora, es mágico. ¿Por qué se da? Una vez, hace un tiempo largo, mi hijo menor, un día tenía 7 años, y me pregunta delante de mi mujer, papá, ¿cómo es? ¿El amor envejece? Wow. Le digo, ¿cómo que el amor? ¿Qué quiere decir? No, porque vos cuando empezaste con mamá, tenía una edad, mamá era así, así, y mamá cambió y mi mujer le dice, ¿por qué no me preguntas a mí, boludo? Si el amor envejece. Qué buena. Pero la pareja estable de quien estás enamorado, ¿nunca fantaseaste con nuevos formatos, que yo, parejas abiertas, poliamor? No, fantasear alguna vez, ves una actriz, ves una mujer pasando por la calle, que yo, digamos, te puede gustar, pero no, porque es muy valioso lo que tenés, no querés ponerlo en riesgo. Ahora, también eso no se elige. Sí, ¿por qué hay gente que es poliamorosa y gente no? No tengo idea. Hay un formato que uno va yendo, qué sé yo, que te sale. Algunos somos pájaros de jaula y otros no, que es así. Hermoso. Ese es el título de la nota. Dijiste, sos buen amigo. Yo alguna vez lo conté, pero ya no me acuerdo cuánto hace. Soy muy malo con las fechas. Un día me llamaste por teléfono y me dijiste, quiero que hagamos una nota junto con Esloto, porque Esloto entraba a un ciclo de quimio y era el último o era la salvación. Yo nunca había aceptado hacer una nota de 3 y la hicimos, y es una nota, y es una pregunta que yo tenía que hacer, porque yo hago siempre esa pregunta. Mira, esto. Es lo mismo en este programa. Nos morimos y ¿qué pasa? En mi caso, estoy decidiendo, ¿no? No, estoy decidiendo si me creman, si me entierra, no pasa nada, no creo. Nos morimos y nos morimos. Acá, se terminó acá. Sí, superé eso. Superé el temor al amor. Nos morimos. Y los que sufren no son los que se mueren, sino son los que se quedan. La pregunta esa es para los que se quedan. Y te pregunto, ¿qué nos quedamos? Mira, si él estuviera viendo de algún lado, se sorprendería de todo lo que pasa con alguien que muere, por lo menos en su caso. Como en estos días lo de César Massetti. Están pasando cosas muy fuertes con eso. Muy. En mi caso, la influencia de Marcelo sobre mí después de muerto es mucho más grande que la que tenía porque cuando estaba vivo, nosotros éramos muy amigos y era una amistad en la cual discutíamos mucho. Y entonces la posición del otro empujaba al interlocutor hacia una distancia y no hacia una cercanía. Cuando él muere esa dinámica se rompe, entonces yo no tenía el antagonista y puedo pensar mucho más algunas cosas que dijo Marcelo y valorarlas mucho más. Y yo creo que quienes estuvimos cerca, o para un sector importante del periodismo, Marcelo termina siendo un referente mucho más fuerte después que muere que antes, porque falta el tipo que es moderado, que explica los números, que es principista. Marcelo era un tipo genial, era bárbaro en su determinación, en su convicción, en sus principios. Él en un momento había decidido que él no iba a ser agresivo con nadie. Mucho antes que lo decidiera yo, que además yo soy más provocador, más visceral que lo que era él. Y yo me acuerdo, lo decía con un estoicismo y me marcaba a mí cuando yo era agresivo de una manera que era fantástico. En aquel momento yo le discutía. Y estoy seguro que eso lo hacía pensar o creo, porque nunca eso fue motivo para ningún tipo de recriminación. Pero a veces yo me acuerdo que venía a la radio y me decía, estás rabioso. Y a mí eso me ayudó mucho, porque como yo le confiaba mucho... A bajar. Claro, a pensar, ¿por qué un tipo tan importante para mí me ve rabioso? Y es una amistad que yo extraño mucho, porque no se reconstruye una amistad de este tipo. Además, era una amistad con la que uno... Hay amigos con los que uno habla todos los días.
Y yo voy a ver una fuente, lo llamaba, che, Marcelo, estuve con fulano y me dijo tal cosa, leí tal libro, y él lo mismo. En mi casa, cuando el teléfono, en el momento que muere Marcelo, que fue en unos días se cumplió 3 años. Hoy hubiera cumplido años. Wow. Hoy hubiera cumplido, creo Hoy el cumpleaños de que Marcelo. 64 hubiera cumplido hoy. Y el teléfono fijo de mi casa sonaba por 2 personas, por mi mamá y por Marcelo. Ya nadie llamaba al teléfono fijo. Cuando Marcelo no me ubicaba el celular, llamaba al teléfono fijo. Y bueno, ya no suena más el teléfono fijo. Qué fuerte, ¿eh? Suena el celular. Pero me gusta que apenas 3 años puedes recordarlo con ese nivel de alegría, de gozo, No, pero además lo tengo presente todo el tiempo. Lo tengo presente todo el tiempo. Todo el tiempo pienso qué pensaría Marcelo, qué hubiera pensado Marcelo, qué bronca le daría a Marcelo, ese tipo de situaciones todo el tiempo, y no conozco un periodista de ese nivel que lo haya reemplazado en su lugar. Claro, asumo que no cambiaste de opinión, pero nos morimos y ¿qué pasa? Y existimos hasta la última persona que nos recuerda. Como decía de la película mexicana, ¿cómo era? Coco, creo que se llamaba, ¿no? Exactamente. Existimos así, pero no mucho, no mucho. Y otra vez, como yo te decía que yo soy un papá, yo veo a los chicos grandes y siento que quiero vivir 40 años más, olvídate. Pero siento que... ¿Querés 40 años más? 80 es una buena cifra, pero creo que cuando me vaya acercando voy a querer 10 más y así sucesivamente. Te digo porque... Cuando escuchaba lo de Massetti, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo al lado de la mujer que amo, alrededor de Durazno. Escuchando las campanas de mis abuelos. No, te digo porque tenemos un común amigo, que es Daniel Haddad, que él me pide que no diga que es él, que él dice, yo soy cronofóbico, detesto el paso del tiempo, no trae nada bueno el paso del tiempo. Yo voy cambiando. Creo que tiene que ver con el nivel de disfrute. Por ejemplo, yo vengo de un viaje muy lindo. Me encanta, no me jode el paso del tiempo. Venía de 3 años durísimos, que la muerte de Marcelo fue una cosa, mis viejos, la pandemia, qué sé yo. Y ahí empecé a sentirme, ¿qué es esto? Empecé a sentir, en estos años todos vivimos que la muerte se nos acercó. Una definición de la juventud es que te queda lejos. Claro. Que te parece que no te va a pasar. Y cuando se te acerca de esta manera, todos envejecimos, porque sentimos que puede pasar y puede pasar en cualquier momento con un hecho completamente fortuito, que es una pandemia, un accidente, lo que sea. Bueno, es un momento para pelear contra esas sensaciones. Me parece Te digo, que... la expresión es horrible, la decadencia física, ¿te jode? Trato de pelear contra eso. No me parece que me haya llegado, aunque algunos límites tengo. Yo pienso, hace unos años tenía más energía, podría escribir un libro mientras trabajaba en todo, y ahora me parece que menos. Pero me doy cuenta que va a llegar, lo siento como un desafío hacia futuro, pero sí, a ver, no me ha pasado. Me veo en las fotos y me doy cuenta que algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Claro. Pero en términos de energía, no de manera significativa. Dice Woody Allen, solo sé que hay 2 cosas importantes en la vida, una es el sexo, de la otra no me acuerdo. ¿Qué quiere que te diga? Que tiene razón. ¿Verdad? No sé si es la única, pero es muy importante. Signifique eso lo que signifique. Encuentre el placer a determinada edad, cada uno como le parezca. Pero... ¿No lo pensás eso? Esper introdujo la pregunta, no sé, un día estamos hablando de economía y terminamos hablando del Viagra. Explícame cómo logré con Esper llegar hasta ahí. Y rindió un tributo al Viagra. ¿Esper? Sí. Mira. ¿Qué cree que te diga? Si yo uso, no. No sé, qué sé yo. Son intimidades, Luis, déjate joder. Uno de tus hijos te dice, me quiero ir a vivir afuera de este país, no lo banco más. ¿Qué haces? Mira, te voy a contar una anécdota que siempre disfruté mucho de contarla con Osvaldo Bazán. Nosotros estábamos en Mitre cuando se discutía el matrimonio igualitario. Y yo en un momento le digo, mira, Osvaldo, él fue uno de los grandes referentes. Claro. Le digo, mira, Osvaldo, yo acepto todo. Matrimonio, adopción, derechos iguales, pero no quiero que mi hijo se haga ahí. Y Osvaldo me dijo, te voy a dar una noticia, lo que vos quieras o no quieras de tu hijo no tiene nada más relevancia, va a ser lo que se le canta a los huevos. Y ese diálogo a mí me ayudó, y toda esa discusión sobre el matrimonio igualitario, me ayudó a pensar, entre otras cosas, mi rol como padre, sobre qué quiero, y que ese diálogo de decir, bueno, es cierto,
Pero eso vale respecto de su elección sexual, del lugar donde vive, de la elección profesional o de lo que sea. Van a hacer lo que quieran y es lo mejor que pueda pasar. Me desgarraría, me pasaría la vida extrañando. Mi baño se organizaría en función de cuándo lo puedo ir a visitar y qué diálogo puedo tener. Estaría pendiente de un WhatsApp, no tengo duda de todo eso, porque mi mujer dice que nuestros hijos tienen una mamá y una Idi Yemame, que soy yo. Pero fuerza, dale, probá. Es ahí. Eso. ¿Y por qué no querías que fuera gay? No, era un chiste. Ah. Era un chiste y no. Era un chiste y no, porque uno se fue deconstruyendo. Hoy no me molestaría en lo más mínimo. En aquel momento, por mi formación, era algo que me hubiera costado aceptar, imagino. No me recuerdo tanto, pero vos imaginate, yo Qué tengo bueno. 60 años, ¿no? ¿Tenés 60? El año que viene. Tenés 60. Casi. Ya está. Entra por ahí el Tenenbaum de los 6 años, cuando tenía 6 años. ¿Qué le decís al pibe de 6 años? No sé cómo era el de los 6 años. Yo creo que yo de chiquito era un pibe bastante inseguro, porque siempre fue muy orientado a ser intelectual, era muy malo en los deportes, y hoy no, hoy soy bastante, creo que esa inseguridad por lo menos no la tengo. ¿Por qué? Porque después pude encontrar en los lugares en los que yo era fuerte un desarrollo como el que, mal o bien, fue el que pude hacer. Entonces, le diría, insistí, sé perseverante, no aflojes, no te rindas. Le diría, la vida es bastante linda, siempre y cuando uno acepte que todo tiene un nivel de sufrimiento que a veces es inesperado y a veces es muy alto, y que en todo caso lo que uno no puede cambiar puede tratar de verlo de otra manera. No sé, decálogo de pavadas. No. Me parece, insistí, perseverar y la vida es linda. Para los que a los 6 años hemos sido inseguros, temerosos y demás, es un aliento fenomenal. Sos muy paisano, muy judío, digamos, sé que no sos religioso, pero los judíos tienen una observancia por la tradición muy interesante. Es muy difícil de explicar qué es ser judío si no sos religioso. Pero yo te digo, no soy religioso y soy muy judío. Es algo que me importa, es una identidad fuerte, es algo que me referencia. Tiene que ver con mis abuelos, tiene que ver con mis padres, pero es algo que también transmito a mis hijos. En la medida en que en diálogos, en alguna ceremonia, alguna cena, en alguna cosa así. Anoche hubo... No, porque para los judíos que no somos religiosos, el Día del Perdón no es la festividad más... Claro. Es una festividad básicamente religiosa, relación con Dios, y entonces no... es el Año Nuevo judío, Pesaj, la Pascua judía, son más importantes. Me impresiona mucho porque ayer, que fue el Día del Perdón y Hatima Tová para todos, es la primera vez en mi vida, en 58, que alguien de la colectividad judía me pidió perdón, con quien yo estaba profundamente enemistado. Y me descolocó. Viste que recibir el pedido de perdón por alguien que vos tenés jodedura, ¿tenés que pedirle perdón a alguien? Y va a sonar mal lo que te voy a decir, pero así en principio no. No creo haber hecho una cosa mala a alguien como para pedirle perdón. Y si lo hiciera lo pediría, pero no. Puedo lamentar algunas cosas. Creo que la grieta te hace perder amigos. Y creo que la posición que yo tengo de ser crítico de las dos partes, una vez la persona que era mi terapeuta en ese momento me dice, vos date cuenta que vos cuando criticás a tal o a cual, estás criticando a una persona de la cual mucha gente está enamorada. Cuando vos criticás a Cristina, es muy ofensivo porque estás diciendo a un amigo, che, mirá, la mina que te saludó es una aprovechadora, o es tal cosa, o es tal otra, tu amigo se te va a enojar. Si el bien y el mal, de vuelta. Si lo haces, ten en cuenta eso. Y yo lamento mucho, creo que la vez pasada Nata no sé, charlando, citó a Borges diciendo, no podemos ser tan tontos de pelearnos por algo tan pequeño como nuestras opiniones. Y yo realmente creo en eso, creo que es una pelea, pero bueno, hay mucha gente que confunde bondad con coincidencia ideológica, y entonces es muy difícil. Gran frase. No hay que confundir la bondad con la coincidencia ideológica. Hay buenísimos que piensan bien distinto. ¿Decís a quién votás o no decís cuando la elección? Prefiero no decirlo, además no me acuerdo mucho.
Lo que te voy a decir es que los únicos dos presidentes que ganaron que yo voté fueron Alfonsín y Kirchner. Y que las dos gestiones, a la larga, a mí me convence, me parece que fueron buenos votos dado las alternativas que había. Por supuesto que después vienen los peros, que uno puede decir, bueno, pero Kirchner ya al final se veía la enfermedad que se manifestó con toda contundencia en los mandatos de Cristina, se podía ver. Lo que pasa es que si vos parás la película del 2007 y sumás más y menos, a mí me parece que ese fue un buen gobierno. Bueno, ordená, lo siento, Tenenbaum, ordená de mejor a peor del 83 a esta parte. Es imposible. Vas al programa y te lo hacías. Y sí, es injusto lo que estoy haciendo, pero si vos me decís, puedo poner una franja de gobiernos buenos o defendibles. Alfonsín, Néstor, Duhalde. Últimamente oscilo con el primer mandato de Menem, porque en términos de valores no me representa lo más mínimo, pero bajar la inflación como la bajó es algo muy valioso. Y después, dentro de la franja de malos gobiernos, pongo a los dos de Cristina, mucho peor el segundo que el primero, pero el primero no lo veo como un buen gobierno. También podría darte peros ahí. Claro. El matrimonio igualitario es un avance para la sociedad gigantesco. Es un avance que justifica todo un gobierno. Pero como yo miro mucho lo económico y miro mucho el clima que genera un gobierno, creo que fue malo. Creo que el segundo de Menem, el gobierno de la Rúa, y hasta ahí llego después. ¿Y Macri? Y Macri. Macri hizo un muy mal gobierno. Visto en función de las cosas que él propuso. Dijo, voy a bajar la inflación, voy a bajar la pobreza. Y bueno, subiste mucho la inflación, subiste mucho la pobreza y subiste mucho la deuda en dólares. Es muy difícil con un esquema económico muy improvisado. ¿Y en el nivel de peoridad, Macri o Cristina? Son cosas distintas. El gobierno de Cristina tiene muchas cosas en términos de valores que a mí me parece que están bien, pero muchas otras que están espantosos, y un discurso que muchas veces refleja lo que yo creo que hay que hacer en un país, pero cuya práctica lo arruina tanto que termina siendo más dañino para lo que yo creo que el de Macri, que expresa una cosa en la que a mí me cuesta más creer. A ver, si uno tuviera que dividir el mundo, que no está dividido así, entre centro-izquierda y centro-derecha, yo me siento más cómodo en la centro-izquierda. Ahora, entre un gobierno de centro-derecha que gobierna bien y uno de centro-izquierda que gobierna mal, yo prefiero el de centro-derecha, no tengo duda. Pero acá no tengo opción, porque los dos gobernaron mal. Pero cuando Cristina habla de economía, tiene que explicar por qué volvió la inflación en su época. A ver, ni después de la ruptura de convertibilidad había vuelto, y la inercia inflacionaria volvió con ella. ¿Por qué se perdió la autonomía energética? ¿Por qué se perdieron los superávit gemelos? ¿Por qué volvió el déficit? Todos los elementos estructurales que estamos sufriendo hoy empezaron en aquel periodo. Y con Macri hay una cosa que, no sé, hubo una displicencia en el tema económico. Esa historia de libero el mercado de cambio de una a ver qué pasa. Y bueno, había una demanda reprimida de dólares que produjo una fuga inmediata que tuviste que cubrir con deuda a corto plazo y alto nivel de interés. Cualquier estornudo lo volteaba. Claro. Y fue muy advertido de eso, y lo hizo igual. Entonces, a partir de ahí tenés una serie de elementos que, altas tasas de interés, eso genera, bueno, un montón de cosas que, y hoy él lo resume en, solo hay que bajar el déficit, que eso también me vuelve loco, que vos decís, querés volver, perfecto, explícame qué hiciste mal, y lo único que te dice es, voy a ajustar más rápido. Bueno, qué sé yo, agarrate fuerte. Me gustó verte. Gracias por 55. Qué bárbaro. ¿Viste? Siempre es un gusto, Luis, de verdad. Para mí de verdad. Para mí también. Muchas gracias. Dale. Bodega Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, sin dudas, más de lo que esperas. Mira. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes, brillantes, monedas de oro. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. Tenés que llamar de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.
Banca Privada Galicia, invertís sin límites, porque invertís en fondos nacionales e internacionales, con expertos que te asesoran en cualquier momento. Te ayudamos con tus inversiones para que solo pienses en disfrutar.